Existen dos grandes formas en las cuales los cristianos hemos buscado la presencia de Dios a lo largo de la historia. La primera es el ascetismo y la segunda es la encarnación. El ascetismo tiene que ver con todo lo que les venía diciendo hasta hace un rato, ¿no? El esfuerzo humano, mucho esfuerzo intentando subir para poder estar con Dios. La búsqueda de Dios, que llamamos ascetismo, viene de una palabrita griega, que es ascetes. Ascetes significa una persona que practica, una persona que se entrena. Es decir, el ascetismo es como una especie de deporte. Hay que entrenarse mucho, hay que sacrificarse mucho, tenemos que privarnos de cosas, esforzarnos un montón. El ascetismo es una forma de darwinismo religioso. Para los que han estudiado en la universidad el darwinismo, conocen que esta frase, ¿no? La supervivencia del más fuerte. El ascetismo es solo el más fuerte, el que más se esfuerza, el que más se sacrifica, es el que va a encontrarse con Dios. Muchos sistemas de ascetismo místico están inspirados en la doctrina de Platón. La doctrina de Platón es algo como esto. El ascetismo es que desde el ser humano, lo terrenal, lo bajo, lo natural, se sube a Dios, lo celestial, lo alto y lo sobrenatural. Platón decía que si queremos alcanzar las cosas superiores, lo que tenemos que hacer es deshacernos de todo lo bajo. Y ojo que Platón no creía que lo bajo fuera el pecado. Eso creemos los cristianos. Platón creía que lo bajo era el cuerpo, era esta tierra que estamos pisando, esta creación de Dios. Todas estas cosas eran para Platón lo bajo y decía que había que dejarlo atrás. En lo concreto, ¿qué significaba esto? Bueno, había que dejar atrás a la familia, a los amigos, al trabajo, al estudio, a los debates de nuestro tiempo, a las crisis sociales, a cualquier cosa que nos mantuviera alejados de las cosas de arriba, podríamos decir. El ascetismo lo que intenta es sacarnos volando y elevarnos, rechazando las cosas cotidianas, las cosas de todos los días. El ascetismo dice que Dios está allá arriba y que si nosotros queremos estar con Dios, tenemos que subir allá arriba y olvidarnos de todo lo humano. He observado que muchas veces en nuestras comunidades de fe hay un fenómeno que se repite. Pareciera que cuando alguien conoce el Evangelio de Jesús, se llena de libertad, de alegría, de gracia, de perdón, se vive como una experiencia de renovación profunda, pero muchas veces cuando va pasando el tiempo vamos creando cada vez más sistemas y reglas. Vamos creando una serie de pasos que hay que hacer para lograr ciertas cosas. Generalmente lo hacemos con la mejor intención, No es que lo hagamos porque seamos masoquistas. Lo hacemos con buenas intenciones. Y muchas veces incluso de forma inconsciente. Pero nos ponemos nuevas reglas. Y estas nuevas reglas siempre nos tienen a la búsqueda de qué es lo nuevo. ¿Cuál es la palabra fresca de Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios? Y así nos mantienen. Y de pronto hay que cantar de ciertas formas, o utilizar ciertas palabras, o leer ciertos libros y evitar otros, o pasar cierta cantidad de horas en oración, o ir a ciertos lugares. Y todas estas cosas que estoy nombrando me hacen recordar un poquito unas palabras del apóstol Pablo. Se los leo. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos
a base de fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene ningún valor, ni la incircuncisión, sino la fe que actúa mediante el amor. Los Gálatas habían querido practicar su ascetismo a través de la circuncisión. Y Pablo les recuerda qué es lo verdaderamente importante del Evangelio. Dice, no es ni la circuncisión ni la incircuncisión. Lo importante es la fe que actúa mediante el amor. El camino del ascetismo nos propone, en teoría, que después de muchísimos esfuerzos, finalmente vamos a poder tener la llave secreta que nos permita tener revelaciones ocultas, misteriosas, que los demás no tienen. Y así, de a poco, también se va generando entre nosotros una especie de cristianismo de segunda categoría, podríamos decir, ¿no? Están los cristianos que tienen estas grandes revelaciones y después está el pueblo que no tiene esas revelaciones. Y muchas veces los que no las tienen se sienten muy culpables y muchas veces cuando empezamos a tenerlas podemos llegar a sentirnos un poco especiales por tenerlas. Yo sinceramente me sentí durante mucho tiempo parte de este grupo que no las tenía y que siempre iba a ser un cristiano de segunda categoría. Por muchos años intenté este camino del ascetismo con todas mis fuerzas, pero ese camino me llevó a la frustración, a la desilusión con Dios. Pero gracias a Dios, el Señor me abrió los ojos a la palabra para poder entender que también había otro camino para buscar a Dios. ¿Y qué era el camino de la encarnación? En vez del proceso de subir, es un proceso de bajar. Encarnación no significa escaparnos de la realidad para irnos con Dios. Significa traer la vida de Dios a nuestra realidad. Significa que las cosas de Dios llenen todo, nuestra vida cotidiana, nuestro mundo de todos los días. No es salirnos del mundo para encontrarnos con Dios, no es intentar con nuestro propio esfuerzo subir al cielo, sino que es contemplar con agradecimiento cómo Dios ya vino a nosotros. No es que nosotros tenemos que subir para encontrarnos con Dios, Él ya vino para encontrarse con nosotros. Esa es la historia de toda la Biblia. Desde la primera página de la Biblia es Dios el que se acerca a su creación. Los cristianos hemos aprendido muchas veces que ser personas más espirituales significa tener cada vez menos que ver con las cosas de todos los días. Pero lamento decirles, queridos hermanos, que esto es más filosofía platónica que cristianismo. Porque el cristianismo se compromete con la realidad y la redime. El cristianismo no se escapa de la realidad. Porque Cristo se encarnó. El cristianismo no se evade de la realidad. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. El cristianismo se encarna en la realidad para redimirla.